Damos ese día, Padre, en el que podamos estar frente a ese trono. Mi hermano Wichi hoy no está, pero creo que dejó al cuñado a cargo. Ah, no, dejó al cuñado, dejó a mi hermano Tomás. Dígalo bien fuerte. Dígalo otra vez, hermano. Libro de Jueces, capítulo 7. Libro de Jueces, capítulo 7. Algunos dirán, o algunos han dicho, qué difícil es que se levanten hombres dispuestos a ser usados por Dios. Vuelvo y repito, qué difícil es que se levanten hombres, y cuando hablo de hombres, voy a generalizar hombres, mujeres y jóvenes que estén dispuestos a ser usados por Dios. Hoy voy a salirme fuera de mi naturaleza. ¿Por qué? Porque ustedes conocen que cuando yo predico bien rápido. Y yo hablo bien rápido. Pero para que el traductor de mi hermano Larry pueda funcionar y entenderme, y él me pueda entender, tengo que ir más lento. ¿Verdad, Larry? Ok. Vuelvo y lo repito, qué difícil es que se levanten hombres, mujeres y jóvenes que se dejen usar por el Señor. La historia que vamos a considerar en esta mañana surge en el tiempo de los jueces. En un tiempo donde el pueblo de Madián se convirtió en el opresor de aquel tiempo del pueblo de Israel. Esta opresión no fue simplemente una opresión que salió de la nada. Fue una opresión que fue permitida por Dios. Pastor, que fue permitida por Dios. Fue una opresión que fue permitida por Dios, por el pueblo de Israel, haberse alejado de Dios. Si usted mira, y le invito a que usted en su casa luego medite en el capítulo anterior al que vamos a estar considerando el día de hoy, que por cierto le pido no cierre la Biblia porque vamos a estar leyendo bastante porción de ese capítulo 7. Pero en el capítulo 6 nos dice a nosotros, comenzando, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Por el pueblo haberse alejado de la voluntad de Dios e irse tras de Baales, tras de la voluntad de otras naciones, Dios permitió por 7 años que cayeran en opresión. 7 años el pueblo se escondió. Escuche esto. El pueblo se escondió. Se escondió en montañas, se escondió en cuevas, se escondió en cavernas, en lugares fortificados. Pues pastor, ¿por qué? ¿Por qué se reunieron, se escondieron? Bueno, el mismo capítulo 6 nos dice a nosotros que Israel, luego que se daba la tarea de poder cultivar, cosechar y de criar el ganado, y tenían sus huertos los más bonitos y sus cultivos estaban muy bonitos, venían los de Madián, venían también los amalecitas y otras naciones más y la emprendían contra el pueblo de Israel, destruyendo y robándole todo lo que eran sus cosechas, todo lo que era el ganado, provocando y llevándolos a que no tuviesen que comer, dejándolos prácticamente destruidos. Era un bullying. Mira, me salió una palabra en inglés hoy, era bullying. Y me van a salir otras más en inglés. Tengo que impresionarlo de vez en cuando. El pueblo sembraba, criaba ganado y el enemigo se lo robaba. El pueblo sembraba, criaba, hacía el trabajo y volvía el enemigo y le robaba el esfuerzo que hacían en sus tierras, su cosecha y su ganado. Era un ciclo de maltrato durante 7 años.
sembraban, criaban y otros cosechaban. Peor aún, los destruían. Fue entonces cuando el pueblo, como siempre, cuando la cosa está mal es que clama ante Dios, ¿verdad? Porque cuando las cosas están bien, es raro el que clame a Dios. Pero cuando la cosa se pone mala, ¡ay, Dios mío! ¡Sálvanos! Y en ese tiempo hubo un clamor de parte del pueblo de Israel a Dios. Y como siempre, Dios escucha. Dios escucha. Y Dios elige a un hombre. Comisiona a un hombre llamado Gedeón. El quinto juez que aparece en esa cronología de jueces que aparece en la Biblia. La elección de Gedeón fue algo bien raro. Uno diría que Dios iba a buscar a una persona que fuera, estuviese allí haciendo una campaña contra el enemigo, aquel que estuviese bien fogoso. No, no podemos estar así. No, Dios no lo hizo así. Una cosa bien rara. ¿Por qué? Porque Dios llama a un hombre que estaba escondido. A un hombre que estaba escondido. Allí, en su casa, sacudiendo el trigo, escondido. Como hay muchos que Dios quiere usar, pero están escondidos. Se quieren esconder. Dios llamó a un hombre que no solamente estaba escondido. Ayúdame, Michelle, siempre. Tengo un freno de mano allá atrás. No solamente este hombre estaba escondido, sino que fue un hombre que cuestionaba a Dios. Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos suceden estas cosas? Esa era la actitud de Gedeón. Aún más, no estaba solamente escondido. No solamente le cuestionaba a Dios lo que estaba pasando el pueblo, sino que cuando Dios lo elige, le pide 3 confirmaciones para saber si ese llamado venía de Dios. Si tú quieres que yo te obedezca, si esto es tuyo, pues espérame aquí, en lo que voy y busco el sacrificio. Y si yo llego atrás y tú estás ahí, pues entonces esto es tuyo. Si esto es tuyo, porque yo quiero estar seguro que esto es tuyo, como muchas veces pedimos esas confirmaciones, ¿verdad? Dios nos dice a nosotros lo que tenemos que hacer, pero queremos confirmar una y otra vez lo que Dios ya ha dicho una sola vez. Pero Dios tiene un sentido del humor. Yo estaba viendo una película en estos días que decía, Dios es chistoso. Dios tiene un buen sentido del humor. ¿Y sabes qué? Nos complace para que sepa que Él es el que nos está llamando. Dios le dice, aquí hay un vellón. Un vellón en aquel tiempo es lo que nosotros conocemos como una paca de heno. Y había una paca de heno, un vellón. Y le dijo, si tú me estás llamando, que el vellón en la mañana esté húmedo y el terreno esté seco. ¿Y sabes lo que hizo Dios? En la mañana, eso pasó. Pero al otro día, para confirmar, le dijo, vamos a hacerlo al revés. Si tú me estás llamando, pues entonces que el vellón entonces esté seco y lo demás esté mojado. Lo alteró, lo viró al revés. Y Dios le dijo, así va a ser. Y una vez confirmado su llamado, entonces Gedeón ya estaba preparado para ir a la batalla contra los madianitas. Hoy, con la ayuda de Dios y dirigido una vez más por el Espíritu Santo, quisiera hablarles bajo el tema hombres consagrados para la batalla. Hermana, usted también, Dios la está llamando para la batalla. Y aunque digo hombres, vuelvo y digo, estoy hablando de cada uno de nosotros. Hombres consagrados para la batalla. Si usted tiene el libro de Jueces, capítulo 7, vamos a estar leyendo del verso 1 al 8. Como siempre nos ponemos en pie, si usted tiene la oportunidad en reverencia, para darle gracias a Dios por la palabra. Dice así, levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado.
Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y vuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los pueblos 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí te probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisión para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Damos gracias a Dios por su santa, bendita y sobre todo infalible palabra. Aquí vemos algo interesante. Dios activando el filtro. Dios activando el sedazo. Como Dios, de aquellos 32,000 hombres que allí pasaron, como Dios pasa el filtro hasta elegir 300 hombres. Como Él allí consagra a 300 hombres para ir al campo de batalla y librar una guerra para poder libertar al pueblo de Israel de manos de los madianitas. Ese filtro se activó. Pero sin lugar a duda, y ese es mi primer punto, sin lugar a duda, Dios estaba buscando, Dios estaba consagrando a hombres valientes. Dios estaba consagrando a hombres valientes. Fíjense, Dios comenzó a sacar lo que comúnmente se dice, sacar la paja del grano. Y dice el verso 3, quien tema y se estremezca, se puede ir. Quien tenga miedo, quien se paniquee, se vaya, que se regrese a su casa. Hermanos, la Biblia dice que se marcharon 22,000 hombres. 22,000 hombres que prefirieron mejor estar en su status quo. Prefirieron mejor esos 22,000 hombres regresar a su casa y seguir viviendo de la manera como estaban viviendo. En opresión, castigo, miedo, temor. 22,000 hombres se marcharon y fueron 22,000 cobardes que prefirieron mejor vivir en la opresión siendo víctimas del enemigo. Fueron 22,000 cobardes que prefirieron que el enemigo tuviera control sobre sus vidas. Solamente quedaron 10,000. 10,000 valientes. 10,000 que tuvieron el valor. 10,000 que querían salir del estatus en el que estaban. Del estatus de opresión en el cual estaban. 10,000 hombres valientes que querían salir, que estaban dispuestos a enfrentar el enemigo, cueste lo que le cueste. Estos hombres, sin lugar a duda, eran hombres de valor. Eran hombres de fe. Y yo no sé si usted tenía conocimiento de esto, pero cuando hablamos de valor y fe, esas dos cosas siempre están unidas. No pueden ir separadas. El valor y la fe siempre van de la mano. Santiago en un momento dado dice en el capítulo 2 que la fe sin obra es, usted la sabe, la fe sin obra es muerta.
Hermano, yo puedo tener toda la fe del mundo, que pueda mover las montañas. Puedo tener toda la fe del mundo, pero si no tengo el valor para moverme, de nada me vale. Usted puede tener la fe de que esto puede cambiar, pero si no tiene el valor para moverse, si no tiene el valor para actuar, de nada vale. Porque la fe sin obra, sin valor, es muerta. Josué era un hombre de fe. ¿Y qué le dijo el Señor? Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Porque vuelvo y cito, usted puede tener toda la fe del mundo, pero si no está dispuesto a moverse, de nada sirve. Y así es la vida cristiana. La vida del cristiano es así. La vida del cristiano requiere valor. ¿Para qué, pastor? Bueno, la vida del cristiano requiere valor para poder enfrentar al enemigo de las almas, para poder enfrentar al tentador. Pablo decía a la iglesia de Éfesos, en el capítulo 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo. ¿Con quién tenemos nosotros una lucha? Contra Satanás. Y nosotros tenemos que tener el valor. La vida cristiana tiene que tener el valor para poder enfrentar esa batalla y poder estar dispuesto a pelear esa buena batalla. No solamente necesitamos el valor como creyentes. Nosotros necesitamos tener el valor, no solamente para pelear, sino también el valor para poder testificar, para poder hablar. Que se abra nuestra boca y que podamos decir lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Que nosotros tengamos el valor para poder decir que Cristo es el Señor. Abrir nuestra boca para decir que Cristo es nuestro Salvador, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pero ¿qué pasa? Que no nos atrevemos a abrir nuestra boca. Tenemos el valor para hablar de deportes, tenemos el valor para hablar de política, tenemos el valor para hablar de chisme, pero no tenemos el valor para hablar de Cristo. Y la vida cristiana requiere el valor para pelear y el valor para hablar. La vida cristiana requiere el valor para enfrentar al enemigo, para hablar, pero también tiene el valor para hacer lo correcto. Iglesia, es fácil seguir la corriente del mundo. ¿Sabe lo que usted tiene que hacer para caer en la corriente del mundo? Absolutamente nada. ¿Cuántos de ustedes no han ido al río y simplemente han entrado, se ponen a flotar y se quedan ahí inertes, quietecitos? ¿Y qué hace la corriente? Se lo lleva. Y usted no está haciendo nada. Usted va a la orilla de la playa, se deja allí a flotar en la orilla de la playa y depende de la corriente para donde sople el viento, pues el viento y la corriente se lo va llevando. ¿Y qué usted está haciendo? Mira, usted está quietecito, relax. ¿Y qué ha hecho? La corriente se lo ha llevado. Usted no haga nada y ¿sabe qué va a pasar? La corriente del mundo lo va a arrastrar. Y nosotros los creyentes, la gente de Dios, necesita tener el valor para hacer siempre lo correcto. Me gusta esta frase. Para hacer lo correcto en un ambiente, nosotros tenemos que tener el valor para hacer lo correcto en un ambiente donde lo común es hacer lo incorrecto. Y para eso se necesita valor. Para un mundo donde hacer lo incorrecto es lo normal, nosotros tenemos que tener el valor para hacer lo correcto. Y nos dirán raro. Nos dirán raro. Pero es que eso no lo hace todo. Mire, los padres a veces nos molestamos con esto, pero recuerde que padres somos y jóvenes fuimos. Usted también lo hizo. Nosotros también lo hicimos. Cuando nuestros hijos nos dicen, pero es que todo el mundo lo hace, papi. Usted no es todo el mundo.
Usted no puede ser arrastrado por la corriente del mundo. No puede. Y para no ser arrastrado por la corriente del mundo, usted necesita valor. La vida cristiana requiere valor para tomar decisiones solos. ¿Por qué usted dice que decisiones solo, pastor? Las decisiones que nosotros como creyentes, la vida cristiana necesita tener el valor para tomar decisiones solo, no basado en lo que digan los demás, ni lo que piensen los demás. Que usted como creyente pueda decir, esta es mi decisión y la tomo en fe y en valentía. Estos 10,000 hombres se quedaron allí cuando pudieron haber seguido a la mayoría. La mayoría eran 22,000 y se fueron. Y pudieron haber seguido a la mayoría. Aquellos que tuvieron temor pudieron haberlo seguido. 10,000 hombres pudieron haber dicho, yo me voy con la corriente del mundo. Me voy con la corriente. Me voy con los 22,000. Me voy con la mayoría. Y déjeme decirle algo, iglesia. Yo no sé si usted lo sabía, pero la mayoría no siempre tiene la razón. La mayoría no siempre tiene la razón. Porque a veces decimos, oh, pero es que la mayoría piensa de esta manera. No siempre la mayoría tiene la razón. Ejemplo de eso lo podemos ver cuando Moisés mandó a aquellos 12 espías. Vayan y chequeen aquella tierra. Cuando regresaron los 12 espías, 10 dijeron, no podemos. Allí sí es cierto, es tierra que fluye leche y miel. Allí los frutos son grandes. Allí, pero somos como langostas porque son gigantes. No podemos. 10 dijeron, no podemos. Pero dos, Josué y Caleb, simplemente dijeron, con la ayuda de Dios, sí podemos. Con la ayuda de Dios, sí podemos. El resultado, todos lo conocieron, sí pudieron. No siempre la mayoría tiene la razón. Mientras 10 dijeron que no se podía, 2 dijeron, sí podemos con la ayuda de Dios. 10,000 hombres se pudieron haber ido arrastrados por la corriente de los otros 22, pero no fue así. Ellos tomaron la decisión de ser valientes. Y eso me lleva a una observación para el día de hoy. Por si usted no se ha dado cuenta, y hay que estar bien ciego para no darse cuenta, y perdóneme que lo diga de esa forma, pero por si usted no se ha dado cuenta, esta iglesia, y cuando digo esta iglesia, no estoy hablando de este templo. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia. Y esto es un tema que lo he tocado mucho con mi hermano Lilo, con algunos otros hermanos. Pero si ustedes no se han dado cuenta, estamos siendo atacados por el enemigo. Estamos siendo atacados por el enemigo. No solamente aquí, en nuestras familias. Estamos siendo atacados por el enemigo. En este pasado año, estos últimos 12 meses aproximadamente, hemos sido atacados bien fuertes por el enemigo. Y tenemos que recordar que el enemigo ha venido para matar, para hurtar y para destruir. Y durante estos pasados 12 meses, yo me he sentido, yo no sé si usted, pero yo me he sentido como Israel cuando llega a Madián y esbarata todo. Y tratamos de echarlo todo hacia arriba nuevamente y el enemigo viene y empieza a hacer de las suyas. Estos pasados 12 meses, usted no puede negar que esta iglesia ha enfrentado dolor. Esta iglesia ha estado a prueba. Nosotros como personas hemos tenido pérdidas y la iglesia ha tenido pérdidas. Hemos tenido sufrimiento. E inclusive hemos tenido conflictos. Y yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros? Medite esa pregunta. ¿Qué estamos haciendo nosotros?
Esto no se trata de lo que está haciendo el pastor ni los líderes. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Cuál ha sido nuestra posición ante lo que estamos viviendo? ¿Cuál ha sido nuestra postura ante todo esto que ha pasado en los pasados meses? ¿Nos hemos estado escondiendo? Porque eso es lo que hacía el pueblo de Israel, se escondía. ¿Nos estaremos escondiendo sin hacer nada como hizo ese pueblo? ¿Será que hemos hecho como estos 22,000 hombres que tuvieron miedo y salieron corriendo para atrás? Corrieron otra vez para atrás porque preferían mejor estar sujetos a aquello que le oprimía, a lo que lo oprimía, y preferir ser el esclavo del enemigo. ¿Qué estamos haciendo? ¿O acaso nos estamos animando como aquellos 10,000 que estuvieron dispuestos a pelear y a salir del estado en que estaba? Yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo? Pues lo primero que veo aquí es que Dios levantó allí unos hombres valientes. Pero déjeme decirle, eso no fue suficiente. Levantar hombres valientes, levantar mujeres valientes, levantar jóvenes valientes, no es suficiente. Pues pastor, ¿qué es lo que necesitamos? Mire, Dios buscaba hombres valientes, pero buscaba consagrar a hombres que fueran valientes y cuidadosos. Nuevamente Dios activa el filtro. Activa el filtro para seleccionar a los hombres idóneos para la batalla. Dios le dice a Gedeón, envíalos a que tomen agua y obsérvalo cómo toman el agua. Hay unos que van a tomar el agua como lo toman los perros. Esos los vas a dejar a un lado. Y los que inclinan sus rodillas, déjalos a un lado y mándalos para casa. ¿Cómo era eso? Que como el perro. Los que tienen mascotas y los que saben lo del perro, saben que el perro tiene unas peculiaridades, que el perro no toma agua bajando su cabeza por completo. Su cabeza queda como en esta posición. No hace así. La tira en esta posición. Y su lengua la alarga, creando en la punta como si fuera una copa en la cual recoge el agua y la trae. Recoge el agua y la trae. Haciendo una ilustración de lo que era, lo que esperaba Dios era, de lo que hace es que el que se baje y lleve y tomara el agua en esta posición. Esto es lo que Dios pedía. Con su mano trajera el agua acá. Los otros lo que hicieron fue, se arrodillaron y bebieron del agua directamente. El que alargara el agua así. Los que vengan y tomen el agua con su mano en esta posición, déjalos aparte. Pero los que inclinen rodillas, déjalos al otro. Esto tenía un propósito. Era una prueba que quizás era insólita, no la podíamos entender. Pero tenía como objetivo ver la disciplina de aquellos hombres. Los que se inclinaron fueron aproximadamente, según los números aquí, 9,700 que bajaron su cabeza. Estaban más preocupados por saciar su sed que por estar vigilantes. Y déjeme decirle algo, no está en mi bosquejo, pero quizás y solamente quizás Dios no los eligió porque estaban más prestos o eran más propensos a inclinar rodillas a otras cosas. ¿Sabe que hay gente que está más propensa a caer de rodillas a otra cosa que no es Dios? Y se inclinan ante otras cosas que les sacian mejor su sed, que no es Dios. No lo sé. Pero allí estaban aquellos hombres preocupados por saciar su sed más que por estar vigilantes. Y Dios quería no solo hombres dispuestos y valientes, sino hombres que fueran vigilantes. Y cuando yo miro esto, viene a mi mente lo que pasó en el libro de Nehemías, porque en el libro de Nehemías, los que conocen la historia de Nehemías, dice que Dios envía a este hombre, lo comisiona para ir a levantar
lo que es los muros de Jerusalén. Pero allí había opresión también. Y la Biblia dice que mientras estaban levantando el muro, en el capítulo 4, verso 17 de Nehemías, dice, con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada. ¿Qué me hace entender eso? Tenemos que hacer el trabajo, pero tenemos que estar vigilantes porque estamos en guerra espiritual. Estamos en guerra espiritual. ¿Qué fue lo que hicieron los 300 hombres? Tomaron agua sin perder de vista que estaban a punto de ser atacados, que había un enemigo al frente y no podían perder de perspectiva eso. Y esto es lo que Dios quiere enseñarnos a través de este relato. ¿Qué, pastor? No entiendo. Primero que nada, vuelvo y lo digo, tenemos que reconocer que como creyentes vivimos una vida de continua guerra espiritual. Y si lo traemos a lo secular, cuando se adiestran a soldados para la batalla, una de las cosas que hacen con los soldados cuando los adiestran es que le enseñan a escuchar cosas que el hombre y la mujer común no las pueden escuchar. Le enseñan a ver cosas que el hombre y la mujer común no las puede escuchar, no las puede ver. Los adiestran para que sepan que el mínimo descuido le puede costar su vida. Y así es la guerra espiritual también. Dios quiere que nosotros como hijos suyos estemos atentos. Atentos a escuchar, a ver, a percibir cuando el enemigo de las almas nos esté amenazando. Cuando nos esté hasta atacando. Porque vuelvo y digo, no pierda de perspectiva que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Que no solamente estemos con valor, sino que estemos también preparados y dispuestos a luchar. Y eso me lleva a una segunda observación. Vuelvo y recalco, usted no puede dejar a un lado que estamos siendo atacados. Pero tengo la impresión de que no estamos mostrando interés, no estamos mostrando el cuidado necesario. Creo que no estamos siendo vigilantes, que no estamos siendo precavidos, que todo esto lo hemos tomado como una cosa liviana. Y no debe ser así. Porque si lo tomamos como cosa liviana, perecemos. Pero aún creo que hemos dejado de velar lo que debemos de velar. Y hemos dejado de cuidar lo que debemos de cuidar. El día de hoy, Dios no solamente está buscando hombres valientes, mujeres valientes, jóvenes valientes, sino que también los está buscando que sean cuidadosos, que sean vigilantes. Pablo le decía a la iglesia de Corintios en su primera carta, en el capítulo 16, verso 13, velad y estad firmes. Velad y estad firmes. Pues primero vemos que Dios está consagrando a hombres valientes, pero eso no es suficiente. Dios quiere hombres y mujeres y jóvenes que sean valientes, que sean cuidadosos, pero también que sean dedicados. Que sean dedicados. Yo creo que más allá de ser dedicados, diría que sean hombres, mujeres y jóvenes comprometidos, fieles, leales y agradecidos. Cuando otros se marcharon, cuando otros dieron la espalda, aquí un grupo se quedó. Se quedó. A ellos no le importó ser parte de un pequeño grupo. ¿Saben, iglesia? Algunos piensan que no, algunos no son parte del cristianismo porque piensan que el cristianismo es un grupo pequeño. Y nada más lejos de la realidad. El cristianismo no es un pequeño grupo. Cuando usted busca las estadísticas dicen que la religión cristiana tiene aproximadamente 2.4 mil millones de seguidores. Eso es un montón de gente. Vuelvo y lo digo,
2.4 mil millones de seguidores. Eso da para un 32% de la humanidad. La segunda religión es la musulmana, con aproximadamente 1.7 mil millones de seguidores que siguen el Islam para un 23% de la humanidad. No somos un pequeño grupo, somos un gran grupo. Aún más, la misma Biblia lo relata, no somos un pequeño grupo. ¿Sabes por qué la Biblia lo relata? Hace poquito lo cantamos. Al estar ante ti, adorando, entre la multitud. Mira, la Biblia dice en Apocalipsis 7:9, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo y lengua, que estaba delante del trono en la presencia del Cordero. Hermanos, somos una gran multitud y seremos una gran multitud. No somos pocos, no lo somos. Por eso te digo, no tengas miedo de ser parte de algo que la gente piensa que es la minoría, porque no somos la minoría. No somos la minoría. Y si tuviera el hermano Wichi, ustedes saben cuál es la contestación a eso y dígamela. Nosotros somos del equipo. Ay, Dios mío. Recojan y vámonos. Mire, con esta expresión, ahora mismo con esta actitud, yo voy a decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Usted tiene temor a hacer lo mismo que hizo Wichi, ¿verdad? Tiene temor de hacer lo mismo que hizo Wichi. Hermano, nosotros somos del equipo. Somos del equipo. Denle un aplauso al Señor porque somos del equipo ganador. Somos del equipo ganador. Estos hombres no tan solo estaban comprometidos con Gedeón. Estos hombres, su compromiso era con Dios. Es fácil seguir a un hombre. Qué fácil es seguir a un hombre. Pero estos hombres no estaban siguiendo a Gedeón. Estos hombres estaban siendo obedientes a Dios. Usted no siga a un hombre. Usted no se ha dedicado a un hombre. Ni a un pastor, ni a un líder, a un ministro. Usted sea dedicado, obediente a Dios. Estos hombres, que hay algo que me llamó, mira, mucho la atención en esta lectura. Estos hombres fueron seleccionados de 32,000, era un buen grupo, ¿verdad? Para enfrentarlo, 32,000 a 300. Y las armas que se le dieron a estos hombres para enfrentar aquella batalla son insólitas. Insólitas. ¿Cuáles fueron las armas? A lo mejor alguno esperaba un cañón. A lo mejor esperaba que pasaran B2 por allí volando y tiraran bombas. A lo mejor están esperando lanzas, jabalinas, arcos, quizás una .40. No sé. Pero ustedes saben cuáles fueron las armas. Mire, a esos hombres no se les dio ni una piedra ni una honda como a David. Pastor, ¿qué se le dio a esos hombres para ir al campo de batalla? Le dije que no cerraran la escritura, ¿verdad? Sigan ahí en el capítulo 7. Vamos a leer del verso 15 en adelante. Para que vean las armas que Dios le dio para que enfrentaran al enemigo. ¿Lo tienen? Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, porque Dios le habló dándole instrucciones, adoró. Y vuelto al campo de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Verso 16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros, y les dijo, miradme a mí, síganme el ejemplo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo. Y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón.
Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas. Y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas, con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Cererea, hasta la frontera de Bel Meola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Ser y todo Manasés, siguieron a los madianitas. ¡Wow! ¿Notaron las 3 herramientas que le dio? Allí no había arco, allí no había flecha, allí no había onda. Solo con trompeta en mano, una jarra y una antorcha. Una trompeta, una jarra y una antorcha. ¿Y sabes qué fue lo increíble? Yo no veo en el relato que protestaran. Si hubiese sido uno de nosotros, hubiese dicho, que eso es lo que tú me estás dando para ir a enfrentar al enemigo. Pero ¿dónde está la espada? ¿Dónde está la lanza? Ni siquiera me estás dando un escudo para defenderme. Yo no veo que protestaron. Recibieron sus 3 instrumentos para ir al campo de batalla. Una trompeta, un cántaro y una lámpara, una antorcha. Gedeón le dio la estrategia, los dividió en 3 grupos de 100, los rodearon y una vez que rodearon al pueblo, gritaron, no por Gedeón, por Jehová y por Gedeón. Entonces tocaron las trompetas, quebraron los cántaros, tomaron la antorcha y se quedaron firmes. No se movieron, se quedaron firmes, cada uno en su lugar. Y Jehová le dio la victoria. ¿Cómo? Bueno, allí lo relata. Puso la espada de cada uno contra el otro. Se mataron entre sí. Nadie sabía que eran amigos, enemigos. Solamente se asustaron, corrieron entre sí y se mataron. Y los que sobrevivieron salieron corriendo. Y el pueblo de Israel detrás de ellos. Oiga, ¿quién diría que solo con trompeta, cántaro y antorcha se podría ganar una batalla? Es insólito, ¿verdad? Con trompeta, cántaro y antorcha. Saben, todavía hoy hay batallas que se pelean con esa herramienta. Todavía hoy se siguen peleando batallas con esas 3 herramientas. Por eso es que necesitamos hombres, mujeres y jóvenes, gente dispuestas a hacer trompeta, cántaro y antorcha. Hombres, mujeres y jóvenes que estén dispuestos a usar esas 3 herramientas. Porque esta estrategia no ha pasado de moda. Dios la sigue utilizando. Dios sigue usando trompeta para librar batallas. ¿Qué es lo que Dios hace? Usa trompetas para anunciar los eventos. La trompeta se usaba para anunciar eventos. Hoy usted escucha por ahí mucho lo que eran, se usan los chofares. Eran trompetas que se utilizaban para anunciar cuando se hacía una convocatoria, cuando venía el enemigo. Las trompetas se usaban como algo para anunciar. Hermano, qué bueno que hoy usted puede ser una trompeta
trompeta de evangelista, trompeta de predicadores, trompeta de maestro, que abra su boca para anunciar que Cristo vive, que Cristo reina, que Cristo es nuestro Salvador, que no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Que usted pueda hacer esa trompeta. Miren, las trompetas se usaban, como dice el Salmo 150, como instrumento de adoración. Usted puede ser una trompeta que sea utilizada para poder adorar. ¿Y sabe lo que sucede cuando usted adora? Mire, cuando usted adora, suceden cosas inexplicables. Los muros se caen, las cadenas se rompen, las cárceles se abren. Usted canta un corito de vez en cuando el pueblo del Señor alaba, Dios, suceden cosas. Ay, qué tímido. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. ¿Qué hay? Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Todas esas cosas pasan. Cuando usted es trompeta que adora a Dios, todas esas cosas pasan. Dios sigue peleando batallas usando trompetas. ¿Sabes qué? Dios sigue también usando cántaros. Para librar batallas, Dios sigue usando cántaros. Sigue usando vasijas de barro. ¿Sabe que la vasija de barro era aquella que se almacenaba? Donde se usaba para almacenar cosas. ¿Y tú sabes que tú eres una vasija de barro? ¿Se te olvidó que tú eres una vasija de barro hecha por el Señor? Que tú eres un cántaro del Señor que Dios te hizo. Un cántaro donde se almacena el agua de vida, donde se almacena el Espíritu Santo de Dios. Aquí estos cántaros se convirtieron en instrumentos de batalla. Y tú puedes ser ese instrumento de batalla. Mejor dicho, tú eres un instrumento de batalla. Pablo dice que somos vasijas de barro que guarda el hermoso tesoro del Evangelio. Y si tú eres una vasija de barro que guardas el Evangelio, eres un instrumento de batalla del Señor. ¿Y qué mejor instrumento para librar una batalla que la antorcha? ¿Sabes que el Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino? ¿Qué mejor instrumento de batalla que la palabra de Dios, que la Escritura, que la Biblia? Pero ¿qué pasa? Lamentablemente muchos aún están en oscuridad porque no quieren meterse en la palabra. Muchos están perdiendo la batalla porque no se meten en la palabra, porque no se aferran a la palabra. Jesús enfrentó una batalla en el desierto con el enemigo. ¿Y qué usó? La palabra. De cierto te digo, escrito está. Usó la palabra. Iglesia, yo creo que por mucho tiempo Dios ha usado el filtro. Y lo usó en tiempo de Gedeón. Lo usó en el tiempo de Jesucristo. Lo usó en el levantamiento de la iglesia primitiva. Y estoy seguro de que Dios sigue pasando el filtro el día de hoy. Hoy Dios ve en cada uno de los presentes. Y mira cómo están tus temores. Hoy está mirando en cada uno de ustedes dónde está su valor. Hoy ve en cada uno de nosotros nuestra dedicación, nuestra firmeza. Mira nuestro compromiso y mira nuestra disposición. La pregunta es porque a Dios no le engañamos. A Dios no le engañamos. La pregunta es, ¿en cuál de los tres grupos usted se encuentra hoy? ¿En los que huye de los retos con actitud de cobardía? ¿O quizás usted está en el grupo de los que no está siendo muy cuidadoso y no está muy esforzado? O quizás está en el tercer grupo, donde está el grupo de los firmes y comprometidos.
Y sé que va a haber uno que otro que diga, pastor, yo estoy en el tercer grupo. Recuerda que el filtro no lo pasas tú. El filtro lo pasa el Señor. Y aquellos 32 pensaron que iban a ser fuertes. Y Dios los fue sacando hasta que solamente dejó a 300. Quizás hoy estás diciendo, pastor, yo soy comprometido, soy valeroso. Pero te digo algo, tú puedes decir todo lo que quieras, pero tus actitudes dicen lo contrario. Tus actitudes dicen que cuán valeroso. Tus actitudes dicen cuán comprometido estás con el Señor. Y cuán firme estás. Recuerda, hermano, Dios está el día de hoy consagrando a hombres, mujeres y jóvenes para enfrentar una gran batalla, porque la estamos enfrentando. Quizás hoy muchos se preocupan por la batalla que está pasando en Israel e Irán. Y es de preocuparse. Pero usted hoy aquí está peleando una batalla que no la está viendo, pero la está sintiendo. Y eso no es menos. Esto para usted hoy es bien importante. Y Dios está consagrando a hombres y a mujeres dispuestos a pelear en esta batalla espiritual. En conclusión, estamos en una guerra espiritual y necesitamos hombres, mujeres y jóvenes de valor. Hombres y mujeres y jóvenes que sean valientes, cuidadosos y dedicados para ser usados por Dios. Hombres que estén dispuestos, mujeres que estén dispuestas, jóvenes que estén dispuestos a no huir del llamado, sino a poder responder como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Hombres, mujeres y jóvenes que estén dispuestos a decir, habla, que tu siervo obedece, como dijo Samuel. Un hombre dijo en una ocasión referente a Gedeón y a estos 300. Todo avivamiento comienza con un grupo de creyentes como Gedeón. Un grupo de hombres simples, dispuestos a hacer grandes cosas en las manos de Dios. ¿Tú quieres avivamiento en tu iglesia? ¿Tú quieres avivamiento en tu familia? ¿Tú quieres avivamiento en tu vida? ¿Tú quieres frutos? ¿Tú quieres una iglesia y familia segura? Pues deja de esconderte mientras los otros pelean. Y responde al llamado que Dios hace tiempo está haciendo a tu vida. Hoy te invito a ser parte de un ejército que pelea con las armas más insólitas, porque la batalla no la vas a pelear tú. Dios la va a pelear por nosotros. Amén. ¿Y sabes qué? Nos dará la victoria. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y Él peleará la buena batalla. Pero necesita a hombres, mujeres y jóvenes esforzados, valientes, que Dios los consagre para la buena batalla. ¿Cuánto reciben la palabra el día de hoy? Amén. Señor Dios, hoy en este día te agradezco. Espero que la palabra de hoy haya sido de bendición para ti. Si la predicación te llevó a una decisión importante como abrir tu corazón y responder al llamado que Jesús te hace, te invito a que nos escribas, o mejor aún, te puedas comunicar con nosotros compartiendo tu decisión. También me gustaría orar por ti y por cualquiera que sea tu necesidad. Me gustaría y te invito a que puedas compartir este video con tus amistades y seres queridos para que así como fue de bendición para ti, también lo sea para otros. Además, cuando lo compartes nos estarás ayudando a expandir lo que es el reino de los cielos. Soy el pastor Juan Rivera y oro a Dios que bendiga tu vida.